Como equipo nos tocó investigar sobre una enfermedad cardíaca muy interesante, conocida como estenosis aórtica. Esta, por factores que se darán a conocer más adelante, impedirá que se dé correctamente el flujo de sangre hacia el resto del cuerpo. Estaremos tratando más a profundidad del qué es, sus síntomas, tratamientos y diagnóstico, etc. Esperamos sea de su agrado. El equipo está conformado por Diana Isabel Mendoza Castañeda, Kiara María Loredo Buelna, Yasmina Alessandra Medina Costa y Carolina López Gutiérrez. Como les mencioné anteriormente, esta es una enfermedad cardíaca que va a afectar principalmente a la vulva aórtica. Esta enfermedad va a provocar que la vulva aórtica no se abra adecuadamente por el engrosamiento de sus paredes. Bueno, como podemos observar en la imagen, tenemos a la vena aorta, que es la que se encuentra encerrada. Internamente tenemos a la vulva aórtica y ahí tenemos una vulva aórtica normal. Debajo de ella es como se ve la estenosis aórtica. Bueno, como pueden ver, sus paredes presentan un engrosamiento. Este engrosamiento es el que va a impedir el paso de sangre del ventrículo izquierdo al resto del cuerpo. Esto va a causar síntomas como falta de aliento, dolor en el pecho o desmayos, y su tratamiento puede ser mediante medicamentos o cirugía donde ésta puede ser sustituida. Los orígenes de cómo es que esta enfermedad se dio a conocer se le atribuyen a algunos personajes de los que hablaremos a continuación. El primero que encontramos fue Lazare Riviere, el cual se dice que fue uno de los primeros en describir esta enfermedad. Se dice que fue el primero en establecer una conexión entre los signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca, como la falla funcional del ventrículo izquierdo. En su obra, Opera Omnia, detalló el caso de un paciente. A continuación, pueden observar unos versos de cómo es que él describió a un paciente con aparentes estenosis aórtica. Años después, llega Théophile Bonnet con un libro de anatomía en 1679, en el cual hablaba de autopsias que detalló gracias a las interrogaciones que les hizo a las familias de los fallecidos y a sus médicos de cabecera. En este libro fue en el que se documentó el primer caso de la muerte de un paciente, el cual era un hombre de mediana edad con estenosis aórtica. Bueno, en esta diapositiva pueden leer los versos de esa descripción y podemos notar que en uno de los párrafos él lo describió como si alrededor del orificio de apertura aórtica hubiera formaciones en forma de avellana. En 1975 llega Raymond de Vieussens con su libro en el cual detalla el pericardio, los vasos y fibras musculares del corazón. En una autopsia encontró que el ventrículo izquierdo estaba dilatado, las paredes de la aorta engrosadas y calcificadas. Así concluyó que eso, cada vez que la aorta se contraía, iba a dificultar el paso de sangre. Para finales del siglo XIX y siglo XX ya se conocían dos tipos de insuficiencias aórticas. ¿En qué consiste? La estenosis aórtica es un estrechamiento normal de la válvula aórtica, que es la válvula ubicada entre el ventrículo izquierdo del corazón y la arteria aorta. Este estrechamiento dificulta el flujo sanguíneo desde el corazón hacia el resto del cuerpo, lo que puede causar síntomas como falta de aliento, dolor en el pecho o desmayos. Como podemos observar, en la imagen de un lado tenemos un corazón sano y nuestra válvula está completamente normal y en la parte posterior tenemos un corazón con esta enfermedad y podemos notar que el área está muy estrecha, cómo se engrosa la válvula y cómo el flujo de la sangre puede verse dificultado gracias a esto. Como podemos observar en la imagen, la válvula aórtica es muy estrecha, por lo que el corazón genera mucha fuerza para intentar sacar la sangre por ese orificio tan estrecho y bombearla. Dicha sobrecarga de presión genera una hipertrofia al corazón. Al acumularse tanta presión se llega a generar la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, el principal es molestia en el tórax. Este dolor puede empeorar con actividad e irradiarse al brazo, al cuello o la mandíbula. Es posible que el tórax se sienta apretado u oprimido. Tos, posiblemente con sangre, problemas respiratorios al hacer ejercicio, fatigarse con facilidad, sentir latidos cardíacos o palpitaciones, desmayos, debilidad o vértigo con actividad. Es recomendado llevar una vida sedentaria, es decir, no hacer actividades o ejercicios que puedan
empeorar la situación. ¿Quiénes son propensos a adquirir esta enfermedad? Esta enfermedad ocurre principalmente debido a la acumulación de depósitos de calcio que estrechan la válvula. El problema generalmente afecta a las personas mayores. Otra causa es la fiebre reumática. Esta afección se puede desarrollar después de una faringitis estreptocócica o una escarlatina. Los problemas de la válvula no se presentan hasta 5 a 10 años después de ocurrir la fiebre reumática. La estenosis aórtica ocurre en aproximadamente el 2% de las personas mayores de 65 años y es más frecuente en hombres que en mujeres. Dentro de las pruebas de la estenosis aórtica se menciona que el proveedor de atención médica puede pedir varias pruebas para confirmar o descartar la estenosis de la válvula aórtica. Las pruebas también pueden ayudar a determinar la causa y la gravedad de la afección. En estas pruebas encontramos el ecocardiograma, electrocardiograma, radiografía de pecho, prueba de esfuerzo, topografía computarizada cardíaca, imágenes cardíacas por resonancia magnética. Dentro de las pruebas, pues el ecocardiograma utiliza ondas sonoras para crear imágenes del corazón mientras late, permite observar el modo en que la sangre fluye por el corazón y las válvulas cardíacas. En el electrocardiograma, esta prueba rápida e indolora mide la actividad eléctrica del corazón durante el electrocardiograma se adhieren sensores al pecho y a veces a los brazos o a las piernas. Puede mostrar lo rápido o lento que late el corazón. La radiografía del pecho muestra el estado del corazón y de los pulmones y puede ayudar a determinar si el corazón se está agrandando. Las pruebas de esfuerzo solo consisten en caminar sobre una cinta o pedalear en bicicleta fija mientras se controla el corazón. Solo es como para saber si hay síntomas de la enfermedad. La tomografía computarizada combina varias imágenes de rayos X para proporcionar una vista transversal más detallada del corazón. Y las imágenes cardíacas por resonancia magnética usa campos magnéticos y ondas de radio para crear imágenes detalladas del corazón. Y esta prueba puede mostrar el tamaño de la aorta y se puede utilizar para determinar la gravedad de la estenosis de la válvula aórtica. Después de que las pruebas confirmen el diagnóstico de enfermedad de la válvula aórtica, es posible que el proveedor de atención médica te diga cuál es la etapa de la enfermedad. Establecer la etapa ayuda a determinar cuál es el tratamiento más adecuado. La enfermedad de las válvulas cardíacas se clasifica en 4 etapas básicas. La etapa A, en peligro, presencia de factores de riesgo de las enfermedades de las válvulas cardíacas. Etapa B, progresiva, la enfermedad de las válvulas es leve o moderada, no hay síntomas en las válvulas cardíacas. La etapa C, asintomática grave, no hay síntomas en las válvulas cardíacas, pero la enfermedad sí es grave. La etapa D, sintomática grave, la enfermedad de las válvulas cardíacas es grave y causa síntomas. El estado de la enfermedad de las válvulas cardíacas depende de muchos factores como los síntomas, la gravedad de la enfermedad, la estructura de las válvulas y el flujo sanguíneo en el corazón y los pulmones. El tratamiento de la estenosis de la válvula aórtica depende de los síntomas y la gravedad de la afección. Si tiene síntomas leves relacionados con la válvula aórtica o no tiene ningún tipo de síntoma, es posible que solo tengan que someter exámenes médicos con el proveedor de atención médica. Esto podría recomendar cambios para llevar un estilo de vida sano y medicamentos para tratar los síntomas de la enfermedad valvular o reducir el riesgo de sufrir complicaciones. Dentro de las cirugías u otros procedimientos, tenemos el reemplazo con válvula biológica. En el reemplazo con válvula biológica, una válvula biológica o de teñido reemplaza la válvula dañada. Este procedimiento puede usarse para tratar la estenosis de la válvula aórtica en bebés y niños. En los adultos, la válvula aórtica tiende a volver a estrecharse después del procedimiento, por lo tanto se suele realizar únicamente si se está demasiado enfermo para someter a una cirugía o si se espera un reemplazo de la válvula, ya que por lo general con el tiempo se requieren procedimientos adicionales para tratar la válvula estrechada. En el reemplazo con válvula mecánica, el cirujano retira la válvula dañada y la reemplaza por una válvula mecánica o una válvula hecha de tejido cardíaco de vaca, cerdo o ser humano. A veces la válvula aórtica se reemplaza por la válvula pulmonar propia de la persona. La válvula pulmonar se reemplaza por una válvula de tejido pulmonar biológico o de un donante fallecido. Esta cirugía más complicada se denomina procedimiento de Ross.
Las válvulas de los tejidos biológicos se descomponen con el tiempo y puede ser necesario reemplazarlas. Y las personas con válvulas mecánicas necesitan tomar medicamentos anticoagulantes de por vida para prevenir los coágulos sanguíneos. En la sustitución de válvula aórtica mediante transcatéter, es un procedimiento mínimamente invasivo para reemplazar la válvula aórtica estrechada que no puede abrirse de forma adecuada. En este procedimiento, los cirujanos insertan un catéter en la pierna o el pecho y lo llevan hacia el corazón. Se inserta una válvula de reemplazo a través del catéter y se le guía hasta el corazón. Se expande un globo para colocar la válvula de su lugar y algunas válvulas de reemplazo de válvula aórtica transcatéter se puede autoexpandir. Dentro de los avances, pues en la mayoría de los pacientes de más de 80 años de edad con estenosis aórtica severa no pueden someterse a una cirugía abierta por el alto riesgo que conlleva. El paciente empieza teniendo fatiga, sensación de ahogo, molestia en el tórax, arritmias e incluso muerte súbdita, ha explicado el experto. El procedimiento de reemplazo valvular aórtico percutáneo está indicado para pacientes de edad avanzada, con unos resultados absolutamente satisfactorios que no requieren anestesia general profunda y supone una alternativa eficaz y segura para salvar y prolongar la vida de estos pacientes, que son dados de alta entre las 24 y 48 horas, que ha afirmado el doctor Martín de Dios. Existen factores que favorecen la degeneración valvular aórtica y en consecuencia aumenta la estenosis. Factores que son como la edad, el sexo masculino o femenino o si se encuentra embarazada. Entre esos factores se encuentran factores bioquímicos que son el aumento de la concentración de lipoproteínas A, triglicéridos, colesterol total LDL, creatinina, calcio, disminución de la concentración de colesterol HDL, entre otros. Estos factores han demostrado estar en una gran concentración de aumento en los pacientes con mayor grado de estenosis. Para este se utilizan marcadores bioquímicos como el péptido natriurético. Aportes científicos. La estenosis aórtica ocurre principalmente debido a la acumulación de depósitos de calcio que estrechan la válvula. Esto se denomina estenosis aórtica cálcica, también llamada anteriormente como estenosis aórtica calcificada senil. Existen algunas teorías de la explicación de la génesis de la enfermedad. Primero, la teoría del estrés mecánico, la cual fue descrita por Moncrover en 1904. Fue atribuida a la sobrecarga producida por el trabajo, wear and tear, que provocaría una ruptura de las fibras colágenas en los puntos de mayor estrés, que secundariamente se calcificaría. Luego tenemos a la teoría aterosclerótica. El proceso da inicio a la calcificación valvular, es activo, de naturaleza inflamatoria y muy similar a la aterosclerosis. Las lesiones iniciales de la estenosis valvular aórtica calcificada se presentan como engrosamiento subendotelial, que orienta al lado aórtico de la válvula. El aspecto de las lesiones iniciales de la estenosis valvular aórtica es claramente de naturaleza inflamatoria y similar a las etapas iniciales de la aterosclerosis, como ellas ocurre en sectores en que se rompe la membrana basal. Roberts, analizando el síndrome, atribuye la estenosis aórtica y mitral a un proceso de naturaleza aterosclerótica. Después tenemos a la teoría de la enfermedad calcificante. En determinadas circunstancias aparece una calcificación en los tejidos que afecta también a la válvula aórtica, aumentando la frecuencia de estenosis valvular aórtica. Aportes científicos. En el 2015 se propuso el cálculo de un nuevo parámetro, el AVA proyectada, para distinguir la estenosis verdadera de la pseudoestenosis.
Este parámetro puede ser de ayuda para pacientes de bajo flujo, pero tiene limitaciones. Luego tenemos a la fibrosis miocardia. Puede afectar negativamente en la evolución clínica tras el reemplazo de la válvula aórtica de los pacientes. Y después, en el 2023, el implante valvular aórtico transcatéter, también denominado TAVI, se ha convertido en el tratamiento de elección para los pacientes con estenosis aórtica grave considerados inoperables, con mejores resultados. En otro grupo de pacientes, aquellos con alto riesgo quirúrgico, el TAVI se ha demostrado no inferior al recambio valvular aórtico quirúrgico, o también llamado RUAO. En conclusión, la estenosis aórtica es una enfermedad que se puede tener de dos formas. 1. La adquirida, más frecuente, que tiene proceso degenerativo y enfermedad reumática. Y otro tipo es la congénita. La causa más frecuente en el proceso degenerativo con calcificación secundaria que afecta inicialmente a las bases de las valvas y a continuación se extiende a las valvas hasta sus bordes. Esta enfermedad trata sobre que la válvula que va a la aorta izquierda del corazón se va cerrando o haciendo más pequeña, lo cual afecta el curso de la sangre y esto genera presión al corazón, ya que no deja pasar a esta, la sangre bombeada, y en el cual el corazón necesita realizar más esfuerzo para que logre pasar. Este trabajo fuerza demasiado al corazón y causa síntomas como la incapacidad de realizar ejercicio, ya que aparte del sobreesfuerzo que está realizando para bombear sangre, este se acelera más por el trabajo adquirido al momento de realizar ejercicio. Esto ocasiona soplos o agrandamiento del corazón. En algunos casos, esta enfermedad no presenta síntomas. Con el tiempo se ha ido desarrollando tratamientos y cirugías para curar o remediar esta enfermedad. El TAVI es la primera opción de tratamiento en la actualidad, del 2022 al 2023, de la estenosis aórtica grave, ya que tiene una ventaja de rápida recuperación. La mayoría de los pacientes son dados de alta de las 24 a las 28 horas después de la cirugía.